La llegada del ferrocarril en América Latina. Para poder hablar de la llegada del ferrocarril a América Latina, primero tenemos que conocer algo sobre la historia del ferrocarril y cómo se expandió por el mundo. Muchas personas hablan de que el origen del ferrocarril podría ser en la civilización egipcia y en la época grecorromana. Pero en el siglo XVI, los mineros alemanes, por medio del transporte subterráneo, realizado con vagones que se apoyaban sobre dos series de maderas planas, empezaron a dar nacimiento al ferrocarril. En el siglo XVIII se comenzaron a sustituir los antiguos maderos por lingotes largos de hierro, al mismo tiempo que se introdujo la rueda con llanta o cerco metálico. En 1770 llega un hombre muy importante llamado Watt, quien descubre la máquina a vapor, y posterior a él llega otro personaje británico muy importante llamado Richard Trevithick, quien construye la primera locomotora de vapor en Inglaterra en 1802. Todo esto lo hicieron con el fin de que viajeros pudieran transportarse a una velocidad más rápida que el paso del hombre. Poco a poco, durante gran parte de la historia, llegaron distintos personajes que comenzarían a perfeccionar esta máquina, que se introduciría cada vez más en distintas partes del mundo y que representaría un avance muy importante para la sociedad. La Blucher de Stephenson fue la primera locomotora de vapor en pleno funcionamiento que podía ir por los rieles de los ferrocarriles públicos. El Blucher se estrenó a una velocidad de 4 millas por hora. Su inventor se puso pronto a trabajar para aumentar su velocidad. La primera línea de ferrocarril se inaugura en 1830 en Inglaterra. Esta unía las ciudades de Liverpool con Manchester y llegaba a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Será con esta locomotora cuando se empiezan a sentar las bases de la tracción del tren a vapor hasta nuestros días. El carbón y otras mercancías se transportaban de una estación a otra mucho más rápido que por el transporte fluvial. Pero no todo el desarrollo del ferrocarril fue siempre bueno. Hubo personas que lo reprocharon y no le vieron futuro. Pero aún así, este logró persistir hasta el resto de sus días y se expandió por el resto del mundo. A partir de entonces se empezaron a construir gran cantidad de vías férreas en el mundo. La creación del ferrocarril en Gran Bretaña fue seguida por las demás naciones europeas. A diferencia de Europa, en otros continentes del mundo la aparición del ferrocarril es más tardía. Poco a poco, los Estados Unidos y Alemania fueron tomando delantera en el desarrollo ferroviario, perfeccionando las locomotoras y aumentando su potencia y peso, hasta ponerse las fábricas Baldwin y American de Estados Unidos y la Henschel de Alemania a la cabeza del mundo en esta industria. El impacto del ferrocarril fue repentino y universal. Los ferrocarriles redefinieron, transformaron y expandieron los límites del mundo civilizado. Con los ferrocarriles viene el desarrollo del capitalismo, las naciones modernas, y se comienza a introducir el ferrocarril en nuevas regiones del planeta. Existe un periodo muy importante en América Latina que data desde el año de 1870 a 1930, época que es conocida por generar grandes transformaciones en América Latina, donde se consolida la industrialización y se genera un gran desarrollo económico. Las personas comenzaron a migrar del campo a la ciudad y hubo transformaciones en el espacio. Esto propició la necesidad de generar industrias y empresas, lo que ayudó a urbanizar a las grandes ciudades. Así, las dinámicas de cada país cambiaron. Antes de hablar del desarrollo de los ferrocarriles en América Latina, es importante recordar que diferentes países de la región habían salido de un periodo conocido como la independencia. Este proceso, junto a las guerras internas de cada país, hicieron que muchos de ellos quedaran devastados y endeudados frente a países extranjeros que les ayudaron en el proceso de recuperación posterior a la guerra. Uno de los principales objetivos de los préstamos extranjeros en esta época era principalmente para invertir en obras públicas, como la creación del alumbrado público, acueductos e infraestructura, y principalmente la construcción de vías férreas. Los ferrocarriles tendrían el efecto de consolidar el poder del Estado Nacional y a la vez fomentar el desarrollo del interior del país, todo esto para mejorar y crecer económicamente. La época de 1870 a 1930 es conocida como la Edad de Oro en la comunicación de los ferrocarriles, donde Latinoamérica dependía de las inversiones extranjeras para desarrollar su industria. La llegada del ferrocarril hizo que cambiara el rumbo de los medios de transporte antiguamente utilizados, lo que permitiría que en algunos países se diera un mayor desarrollo económico, político y social que en otros.
Cuando antes costaba 10 días recorrer distancias de un lugar a otro, con la llegada del tren ya solo tardaría 10 horas en recorrer distancias más alejadas. Ya para la década de 1940, las políticas y las ideologías que se practicaban en América Latina llevaron a la creación de grandes empresas ferroviarias que marcaron la actividad económica, política y social durante los siguientes 50 años. Las inversiones extranjeras para el desarrollo de las redes ferroviarias en el continente se realizaron a través de concesiones que otorgaban los gobiernos, en especial a empresarios británicos y estadounidenses. Sabiendo esto, hablaremos de la llegada del ferrocarril en tres importantes países de América Latina: México, Colombia y Argentina. Para comenzar, hablaremos de la llegada del ferrocarril a Argentina. En América, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se expandió una línea ferroviaria a diferentes provincias de Argentina. Los franceses e ingleses fueron los principales partícipes de la inversión en estos proyectos. Los trenes argentinos alcanzarían el más acelerado desarrollo de los trenes del continente. Posiblemente no hay ningún país que sea más adecuado para el transporte ferroviario que la República Argentina. La razón fundamental es que el área de mayor tránsito de los ferrocarriles es absolutamente llano. Esto, además de facilitar el transporte en sí, favoreció el crecimiento industrial que ayudó al desarrollo agrícola y también al de su sociedad. Los ferrocarriles más importantes fueron el del oeste, el ferrocarril del sur, el ferrocarril central argentino y el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. El ferrocarril del oeste fue inaugurado en la ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto de 1857 y fue el primero construido en el territorio argentino y el iniciador de la extensa red ferroviaria que se expandió en los años siguientes. La propuesta de su construcción fue realizada por un grupo de particulares agrupados en la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste. El financiamiento fue realizado gracias al importante aporte del Estado de Buenos Aires, que en aquel entonces formaba un estado separado de la Confederación Argentina. En 1863, la provincia se convirtió en única dueña del ferrocarril. Los trenes llegaron a unir a Buenos Aires con el centro, oeste y norte del país. Con esto se dio también la producción de vagones y locomotoras en la industria nacional. La importancia de la red ferroviaria argentina consistió en que, a diferencia de países como Colombia, existió una tradición económica y social del país que le permitió al ferrocarril ser estructurador de las dinámicas en la sociedad, por ejemplo, para transportar la carne y los productos agrícolas hacia el exterior. Había cuestiones de tipo geográfico, voluntades políticas y momentos coyunturales que hacían que unos países fueran más o menos fuertes en cuanto a su red ferroviaria y su influencia nacional. Argentina, en este sentido, era más fuerte. En todo este proceso llegaron distintos personajes argentinos que aportarían al desarrollo del ferrocarril en el país. Es el caso del presidente Nicolás Avellaneda, quien en 1876 impulsaría la construcción de líneas férreas con sustento del Estado. Ya en el año de 1908, el presidente Figueroa Alcorta crea la administración de los ferrocarriles del Estado, llamados de fomento, que fueron los más largos del país. Estos atravesaban hasta 17 provincias, lo que fue un elemento decisivo para su desarrollo y contribuyó a generar un interés por parte de los países europeos como Inglaterra y Francia, a quienes les interesaban las tierras más productivas de Latinoamérica para hacer dominio de ella. El Estado comenzó a promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas. Esto ayuda a la economía de las regiones y favorece a los productores y al comercio con la unión de las regiones, lo que permitió a Argentina tener un gran progreso. Argentina continúa en un importante proceso de desarrollo económico y social que le permitiría crecer incluso más que otros países de América Latina, gracias a su desarrollo de las vías férreas, tanto con ayuda de la inversión extranjera como su propia lucha interna. Argentina, con los trenes, logró una independencia y una soberanía que le permitiría tener un impulso con las economías regionales, ya que el tren comenzaba a beneficiar a gran parte de la sociedad, como a los productores y comerciantes. El ferrocarril de Santa Fe es un ejemplo de la gran necesidad de unir las principales colonias agrícolas de la provincia. El gobierno construye líneas férreas de trocha angosta a partir de 1882. En los comienzos, los primeros pasos estuvieron señalados por la posibilidad y también la necesidad de transportar las producciones desde las tierras agrícolas en la hoy llamada zona central del país hacia los puertos del litoral. Este rol fue cubierto casi con exclusividad por el ferrocarril durante la segunda parte del siglo XIX y principios del XX. Lo que se buscaba era exportar toda la materia prima hacia el exterior y la sociedad estaba inmersa en cumplir esos objetivos de la economía.
El Estado también fue un protagonista fundamental que halló una parte de la expansión que se denominó la etapa nacional, donde las nuevas estructuras ferroviarias obedecían a la necesidad de la sociedad para vincular numerosas capitales de provincia, más allá de espacios centrales, y ya no se pensaba en la rentabilidad de las vías y la prosperidad económica, sino que también se comenzó a pensar en el desarrollo social del país, pues en un principio no todas las personas podían acceder al beneficio del ferrocarril para transportarse. La Primera Guerra Mundial jugó un papel muy importante, ya que en esta época se construyó la mayor parte del equipamiento ferroviario con el que aún cuenta el país, pero tras esta guerra países como Argentina, Colombia y México se enfrentaron a la depresión de los mercados mundiales y la caída de la demanda de transporte por estancamiento de la producción agrícola. Las inversiones que se hacían para los ferrocarriles en esta época representaron una reducción de los beneficios, por ello no era posible pensar en nuevas inversiones de capitales, incluso se dificultaba mantener lo existente. En los años siguientes el sistema ferroviario permaneció estable en cuanto a extensión, sin embargo la necesidad de políticas de sostén y la actualización de servicios eran una necesidad latente. En 1958, cuando el ferrocarril estaba próximo a cumplir 100 años de vida en el país, el Estado comenzó a tener la propiedad del sistema férreo que antes estaba en manos de empresas extranjeras. Ahora hablaremos de la llegada del ferrocarril a Colombia y su influencia. El ferrocarril en Colombia, al igual que en Argentina y México, ayudó a la reducción de los costos de transporte. Por ello, durante el siglo XVIII e inicios del XIX, el desarrollo de las vías férreas se convierte en un factor muy importante en Colombia. El ferrocarril ayudó a facilitar el transporte de grandes cantidades de productos como el café, y esto permitió que se diera un importante crecimiento económico tanto nacional como internacional. Así como en México y Argentina, las principales razones de construir los ferrocarriles era por intereses económicos que poco a poco se convirtieron y comenzaron a influir también en ámbitos como los políticos, sociales y los culturales. Colombia, a diferencia de Argentina, tenía unos problemas más importantes en la construcción de los ferrocarriles, ya que había zonas muy montañosas en el país, lo que llevaba a que la construcción y la permanencia del tren fuera incluso más difícil. Esto hizo que las vías férreas no tuvieran un desarrollo muy bueno. El problema que representó la topografía en el país fue un gran déficit que se desarrolló debido a que el Estado no podía solventar los daños ocasionados por las condiciones naturales y topográficas de la región. Los ferrocarriles en Colombia no incidieron en gran medida al transporte de personas, sino que eran utilizados con razones más comerciales y económicas que favorecían la distribución de materias primas al exterior. La construcción del ferrocarril en Colombia no fue tan próspera, pero sus inicios se dieron con el ferrocarril de Panamá, que se construyó en el año de 1850 y se inauguró en 1855. La construcción de este tren fue muy importante para países como Estados Unidos, porque significó una conexión férrea que iba desde la costa atlántica hasta la pacífica. Pero no todo fue bueno en todo este proceso. Muchos hombres perdieron su vida por las enfermedades tropicales que se generaban en esta región. Posterior a esto se dio la construcción del ferrocarril de Bolívar en 1869, el cual tenía una ruta desde Barranquilla a Puerto Salgar y a Puerto Colombia. Luego del ferrocarril de Panamá, este fue el segundo tren construido en el país. Con el paso del tiempo, Colombia construyó una gran variedad de vías férreas que conectaban las distintas regiones y que fueron muy importantes para su desarrollo. Por último, hablaremos del ferrocarril en México. México llegó con un retraso a la era del ferrocarril. La historia de los ferrocarriles en México, desde que se fundó en 1850 su primera línea ferroviaria, nos dice que su desarrollo ha estado estrechamente ligada al comercio, no solo local, sino también internacional. México fue un país más próspero y unido porque los ferrocarriles lograron interconectar la mayoría de las regiones del país desde el interior hasta su principal puerto. Gracias a Porfirio Díaz se constituyó una red ferroviaria de alcance nacional que abrió paso a la inversión extranjera. En 1880, Díaz fue el gobernante que más tiempo, esfuerzo y dinero destinó a la expansión de la red ferroviaria en México para beneficiar la economía. Es en este periodo cuando se otorga dinero para construir las dos líneas principales del ferrocarril que habrían de atravesar el territorio nacional desde distintos puntos de la frontera con Estados Unidos hasta la capital. La construcción de líneas ferroviarias nacionales y regionales permitió no solo la comunicación entre distintas ciudades, sino que en algunos casos permitió el acceso a recursos naturales que no se habían explotado, lo que significaba tener ventajas comparativas con otros países. México tenía una de las ventajas más grandes frente a cualquier otro país de Latinoamérica. Su posición geográfica facilitaba los vínculos con el área de mayor desarrollo en la América del Norte, Estados Unidos. Además, sus 4 puntos de entrada al sistema norteamericano se encontraban en Texas,
uno de los estados con mayor crecimiento económico y población de los Estados Unidos. Entonces su comercio estaba enfocado en la exportación de productos mineros y agrícolas hacia este país, especialmente desde las rutas mineras de Pachuca y desde los centros azucareros en Morelos e Hidalgo. En México los ferrocarriles, aparte del comercio, tuvieron mucha importancia en la Revolución, porque no solo fueron el medio de transporte más eficaz en la guerra, sino que también hizo las veces de hospital, oficina y cuartel para las tropas de ambos bancos. Su importancia era tan grande que quien controlaba las vías férreas controlaba la economía, incluso la población de regiones enteras, porque el comercio y el transporte nunca se detuvo durante el conflicto armado. Además, el transporte militar también servía para compartir e intercambiar ideas. La decadencia. A mediados del siglo XX se empezaron a encontrar grietas en el sistema locomotor. Empezarían a competir contra nuevos medios de transporte junto a vías que permitirían sobrepasar más fácil las dificultades geográficas del continente. Argentina, por ejemplo, contaba con una red ferroviaria fuerte e influencia agroexportadora. Un plan traído desde los Estados Unidos para darle un impulso a la economía argentina, llamado Thomas Larkin, fue un fenómeno que se repitió casualmente en los otros países de la región latinoamericana. Este plan consistía en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir 70.000 empleados ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, los cuales se encontraban en pésimas condiciones. Para Argentina se avecinaba una crisis y el cambio del país a nuevos sistemas como el neoliberal llevó a que se diera un gran golpe al sistema de ferrocarriles argentino, que poco a poco fue cerrando empresas, olvidando vías y volviendo desechos o maquinarias, hasta el punto de llevar a una disminución muy significativa de las grandes vías ferroviarias. México, junto a Argentina, es uno de los países que más destacaba en desarrollo locomotor, pero como le pasó a Colombia en los 40s y Argentina después de los 60s, los mexicanos no fueron inmunes a la crisis del todopoderoso sistema férreo. México comenzaría a deteriorar su sistema económico debido a la crisis traída por el cambio que trajo la industrialización. Los ferrocarriles, aunque habían avanzado sobre todo en el aspecto de equipamiento, funcionaban con fuertes pérdidas. Desgraciadamente, a partir de esta década, año tras año se incrementarían las pérdidas. Con la llegada del sistema neoliberal, el primer golpeado fue México en su sistema público de transporte, pues tenía una competencia directa con los nuevos medios de comunicación que estaban entrando en total auge. En Colombia el esplendor de los ferrocarriles no duró mucho tiempo. Fue en el año 1947 cuando políticas de competencia precipitaron el estado de las cosas y fue así como el descenso de los tráficos y de los ingresos estimuló por parte de las autoridades el desánimo que se tradujo en la falta de administración y que colocó a las empresas férreas, tanto nacionales como departamentales, al punto de la quiebra física. De una manera más vertiginosa y sin intervención estatal, como en el caso argentino y mexicano, el transporte automotor parecía arrasar con todo en poco tiempo. Las dinámicas económicas que sucedían a la par de Argentina y México llevaron a una decadencia más rápida del sistema férreo en Colombia, dejando vallas de vías abandonadas. En la actualidad, es interesante saber que existe una ola reactivadora de las distintas redes de ferrocarriles, luego que años atrás prácticamente en muchos países la actividad se había paralizado casi en su totalidad. En cuanto al transporte de pasajeros, los ferrocarriles suburbanos pasan a ser prioritarios en las grandes ciudades, como brazo alimentador de las redes de metro, a efectos de poder descomprimir el uso del automóvil en largos recorridos y optimizar los impactos ambientales que genera la motorización individual. Esto es lo que sucede en Argentina, México y Colombia. Hoy en día, en los distintos países se han dado cuenta que para ser competitivos en la exportación de sus productos regionales deben mejorar la estructura de los costos de transporte en el interior de cada país y por lo tanto la nueva utilización ferroviaria justifica los planes de inversión que se están llevando a cabo hoy en día.